medio millón ganan mucho dinero. O sea, ganan mucho dinero con medio millón. Una mejores estrategias del SP500 es, y de esta otra forma que estoy empezando ahora también a operar en fondeadas, es, tengo más riesgo de quemarla, pero las que me vayan bien, a lo mejor en 1 o 2 semanas le saco $8.000. ¿Cuánto es el retiro máximo que has logrado hacer en una empresa de fondeo? Pues sí, tuve un retiro de... ¿Actualmente cuánto estás gestionando en Darwinex? En la cuenta donde gestiono más, estoy... Muy buenas, Ramón. ¿Qué tal estás? Bienvenido al canal. ¿Qué tal, Chelo? Pues muy bien, encantado de estar por aquí a aportar todo lo que se pueda. Buenísimo. Bueno, mira, no son muchos los traders del mundo algorítmico con los cuales he hablado anteriormente, pero la verdad que me llamó mucho la atención tu perfil. Una de las cosas que de hecho yo vi fue lo del programa de Axis Select, que de hecho soy bastante Ujú. cercano con ese programa. Particularmente estuve viendo también cómo fue el proceso que llegaste a estar fondeado con 1 millón y pasaste por un periodo donde retrocediste como a la fase de cuarentena. Eh, Sí. Antes de eso, cuando llegaste hasta ese punto, ¿cómo fue para ti? O sea, todo el proceso de llegar al millón, porque tengo entendido que es un proceso bastante largo. Cuando llegaste a ese punto, ¿cómo fue para ti, digamos, emocionalmente, psicológicamente? A ver, bueno, a ver, emocionalmente, porque al final psicológicamente yo ya vengo entrenado desde hace años al operar con robots. O sea, tengo bastante mente fría, veo una operación que está abierta. Yo tengo el MetaTrader, lo abro cada día, lo miro cada día. No todas las cuentas, pero sí algunas que sé que están a lo mejor un poco a punto de conseguir algún objetivo, ¿no? Pero tengo la mente súper de hierro de prohibido cerrar ninguna operación. Por lo tanto, psicológicamente lo llevo bastante bien. Pero claro, pues fue un proceso de, creo que empecé en marzo de 2025 y conseguí el millón en diciembre de 2025, o sea, en el mismo año. Más o menos, empecé en febrero por ahí. Estamos hablando de 10 11 meses o 12 aproximadamente. Y a ver, la verdad es que yo siempre digo que fue gracias a dos activos, principalmente uno, que es el oro. El oro el año pasado, bueno, era un cohete, ¿no? Y por tanto, si tú eras un trader y no eras muy malo, ganabas rentabilidad en el oro. El tema es cuánto partido eras capaz o sigues siendo capaz de generar encima ese activo. Es decir, porque si alguien está subiendo, cualquier mono que abra una compra estará ganando. Por lo tanto, tú tienes que intentar ser, esto es un poco el test de los monos, intentar ser mejor que 1.000 monos. O al menos estar entre los 100 mejores de esos monos. Porque ellos representan la aleatoriedad. Es un poco así, ¿no? Por tanto, creo que los tuve y esto me hizo pues que con un drawdown pequeñito, es decir, con poquitas caídas que tuve a lo largo de ese tiempo, pude haber pasado todas esas fases como es la primera SIT hasta Pro M, que te piden un 7% cada fase. Creo que lo tuve que hacer 6 veces, el 7% seguido, y ahí lo conseguí sin caer un 10. Pero creo que la máxima queda que tuve fue un 7 también. Un 6 un 7. O sea, tenía ese margen aún por bajar. Estaba dentro de seguro. Claro, ya digamos que estuviste en ese drawdown de 6-7% y luego lograste recuperar al más 10, ¿correcto? No, al más 7. Ah, perdón, el más 7, correcto. Vale, vale. Sí, al más 7. Bueno, es decir, a lo mejor en algún momento estuve menos 6, recuperé el menos 6 y conseguí el más 7 después. Pero esto creo que fue en fase de 200, creo que la fase de 200. Era la fase de julio. No sé, creo que me pilló en la de 200. En julio sobre todo tuve un poco de caída y seguramente coincidió con que el oro tuvo un retroceso probablemente, pero esto es lo normal. O sea, no se puede ganar siempre. Pero estar ahí preparado para cuando vuelva a estar en marcha, pues aprovecharlo todo. ¿Y cuánto tiempo fue el que tú duraste ya en la fase del millón cuando llegaste? En millón, estuve un mes en el millón, creo. Un mes, 3 semanas, un mes. Y bueno, fue un día que me levanté por la mañana y vi que el oro me abrió un lote en lugar de 0,01 lotes. Un robot del oro. Esto es un poco un error, esto fue error mío porque yo como configuro los bots, bueno, yo utilizo Strategic One y hay una manera para configurar el riesgo que siempre es la misma. O sea, yo siempre trabajo con riesgo fijo, o sea, no un lote fijo, no un porcentaje de la cuenta. Yo quiero arriesgar, no sé si en ese momento, no sé si eran, creo que eran
$150 por operación, lo que yo quería arriesgar. O $200 por operación. Creo que era $200. Y como que yo trabajo un stop loss basado en ATR, es decir, si en ese momento hay alta volatilidad, me deja un stop loss más ancho, el robot, pues lo que hace el robot es, vale, si yo dejo 50 pips de distancia, me hace el cálculo de cuántos lotes tengo que abrir para que en esa distancia me arriesgue $200. Como que el cálculo salía por debajo de 0,01 lotes, que es el mínimo que te permiten los brokers de CFDs abrir, da, entre comillas, error, que no es un error, pero el robot lo sabe manejar. Y hay un parámetro que pone, en el caso de yo no poder, el robot no poder calcular, no le salga el lotaje dentro del rango establecido, es decir, entre 0,01 y el máximo creo que eran 100 lotes, ¿qué lote tengo que poner? Tú se lo indicas en un parámetro. Yo normalmente pongo 0,01, el mínimo, porque digo, si hay un error, pues será el mínimo. Y me olvidé de configurar eso y estaba por defecto 1. Y me abrió un lote, y creo que era a las 7:30 de la mañana, y aún no me había levantado. Me levanté a las 8 ese día, 8 menos 10. Y se ve que el precio del oro bajó un poquito y luego se disparó hacia arriba. Estaba en compra. Pero solo de esa bajada, como que había abierto un lote, ya me había tocado el menos 10,10% de drawdown. Es decir, me tocó eso. O sea, no es que me fundió a menos 30, no. Tocó a menos 10,10 y luego se subió hacia arriba. Claro, yo en mi cuenta, yo cuando me levanté, yo veía la operación de un lote que estaba ganando dinero. Digo, guau, estoy ganando mucho dinero en esta operación, ¿qué está pasando? La cerré manualmente porque vi un lote y dije, esto no es normal. La cerré yo manualmente y al cabo de un rato me escribe por WhatsApp, que tengo contacto con Greg, que es el CEO de Axi Select. Me dice, Ramón, ¿qué ha pasado? ¿Se te ha ido el dedo? Y yo digo, sí. Bueno, digo, no sé qué ha pasado, les lo voy a revisar ahora, me he levantado ahora, pero mira, le he pasado un pantalla y lo he cerrado manualmente para ver qué ha pasado. Me dice, no, es que tu cuenta de Axis Select, porque tú operas con tu capital propio, pero la cuenta de Axis Select de 1 millón cerró el trade en menos 120.000 dólares y has tocado un menos 10% de lo. Yo digo, no puede ser. Y por 0,10 toqué. O sea, esto es un poco la historia resumida. ¿Cómo fue tu reacción en ese momento? O sea, cuando pasó eso, ¿qué hiciste ese día? Bueno, yo creo que eso se asemeja cuando tú estás esperando unas notas de la universidad o del carnet de conducir, lo que sea, estás ahí, entras en las notas, le das al botón para ver las notas y ves un suspenso, ves un 2, ves un 3. Pues esa sensación es la misma sensación que yo noté ese día. O sea, un jarro de agua fría. Bueno, trader, antes de continuar con el episodio, quiero hablarte de la empresa de fondeo NYS Markets, una empresa excelente, ideal para traders de todos los estilos. Gracias a la alianza que hemos establecido con esta empresa, puedes acceder a diferentes beneficios y descuentos simplemente registrándote con el link que tienes abajo en la descripción. Ahora sí, seguimos con el episodio. Sí, no te lo podías creer. Claro, porque también me imagino, o sea, al final todo se te fue como por un error como técnico, ¿no? Ni siquiera como por estadística ni por probabilidad, sino que fue como un error como humano ahí, después De de todo el tiempo que despiste. también. Sí. Claro, claro. Siendo también como, o sea, retroceso justo cuando ya estabas como en el punto, en la mejor fase posible de Axie. Que de hecho, ¿cómo fue para ti, o sea, llegar a estar en esa fase de Axie como de 1 millón, sabiendo que han sido muy pocas personas a nivel mundial que han estado ¿Mm? como en ese top? O sea, ¿cómo era para ti en ese momento? Bueno, yo siempre busco retos propios. O sea, al final, bueno, enseño a otra gente, tengo una comunidad, tengo una academia y demás, está muy bien todo esto, pero yo busco ser inspiración de estas personas. Por tanto, yo conseguir estos logros, aparte de ser un reto personal, también es como, no tiene una obligación porque al final es como decir, tú eres jugador de fútbol y como obligación tienes que ganar la Champions League. Pues muchas veces no depende de ti el ganar la Champions League o no depende de ti poder estar en 1 millón. Depende mucho también los activos, cómo está el mercado ese año, lo competido, porque al final no te ponen un objetivo en base a cómo está rindiendo el mercado. Si el mercado está lateral, tú imagínate un mercado lateral en todo 2026, no vas a conseguir 6 veces un 7% consecutivamente. ¿Sabes? O operas un activo o activos
que tengan rango, que te den ese rango para coger ese profit, es que no lo van a conseguir, va a ser muy complicado, ¿no? Pero bueno, siempre me pongo esa presión, ¿no? De decir, oye, consigue tras récords en Darwinets también, consigue tras récords, clasifícate en Gold, ten algunos Darwins en Gold, a poder ser, clasifícate lo más arriba posible en Axis Elite, ten cuentas de fondeo, ten retiros, o sea, no solo a título propio, sino que va de la mano el poder inspirar a la gente que está viéndote, pero ya te digo yo que creo que de los logros que he conseguido es el más especial, porque creo que es el más difícil de los que te he mencionado. Es decir, tener retiros en cuentas de fondeo, si sabes jugar ese juego, no es tan complicado. Algún retiro al menos, tu primer retiro, ¿no? Tener un Darwin en Gold sí que tiene cierta complicación porque necesitas, primero de todo, ser rentable a medio plazo, como mínimo a medio plazo, y cumplir una serie de objetivos que ya son complicados. Pero no sé, no compites contra. Es decir, hay más gente que lo está consiguiendo, ¿no? Pero llegar a Pro M en Atsi hay muy poca gente. Yo cuando llegué habían 6 personas. Y te ponen, o sea, yo recibí de Atsim, te envían un paquete, como un unboxing de una caja, donde te llegan muchas cosas. Te llegan, yo qué sé, camisetas, polos, sudaderas, una mochila que está muy guapa, una mochila para poner portátil y tal, muy guapa, ¿eh? Bueno, muchas cosas. ¿Sabes? Te hace como especial. Encima dices tú, tío, aquí hay 12.000 personas. Si tú ves la clasificación, no, creo que hay 8.000. Van un poco rondando, un poco subiendo, bajando, pero de 8.000 personas, encima creo que fui el más rápido que lo conseguí. Nadie lo había hecho en 10 meses. Y dices tú, joder, encima con robots, ¿sabes? Creo que me puse más contento, no solo ya por mérito propio, sino para decir a la gente que está aprendiendo conmigo, tíos, se puede conseguir, ¿sabes? Qué bueno. Y actualmente sigues en base a recuperar y llegar a ese punto, porque tú habías como vuelto a la fase anterior, ¿correcto? Estuviste en No, cuarentena. ¿Y cómo siguió eso? O sea, ¿seguiste dentro de ese programa? ¿Decidiste pasar a otros? ¿Cómo fue? no, bueno, te ponen en cuarentena 2 semanas, no operar durante 2 semanas y caí en la fase anterior, que es la de 500, la de medio millón. O sea, desde. Lo que pasa es que estuve un mes y medio sin operar, porque lo que hice fue, voy a crear nuevos robots para esta nueva fase. Sí es verdad, coincidió con el que el oro empezó a caer, el oro ya no está alcista, el oro lleva este año que está rangueado bajista, pero bueno, yo lo veo más rangueado. Por tanto, la estrategia arriesgada al oro que yo tenía el año pasado está ahí, o sea, yo sigo operando el oro en esa cuenta, pero he incrementado el número de activos. He ido, por ejemplo, al Nasdaq, el Nasdaq no lo estaba operando yo el año pasado, y este año sí. Pero bueno, he hecho unos robots nuevos, unas estrategias nuevas, por tanto estuve un mes y medio parado y creo que en marzo volví a operar. O sea, llevo 3 meses, este es el tercer mes operando, estoy en empate, creo que estoy en menos 2%. Está siendo complicado. Tengo cuentas que están siendo complicadas este año. Tengo cuentas que están en máximos históricos. Pero porque obviamente planteo otro tipo de activos, otro tipo de estrategias unas que otras. Pero justamente la de Hachi, pues creo que hice los 2 primeros meses negativo. Este mes estoy en positivo, en un +2, un +3, un +2 creo, pero aún así estoy en un -1, -2. Pero bueno, estamos ahí luchando. O sea, es decir, me lo he tomado más en calma, le he bajado un poco el riesgo. De hecho, sigo el mismo riesgo que le puse a la cuenta de ProM, que si no recuerdo mal, ahora mismo la de 500, yo tengo una cuenta de capital propio de 20.000 dólares y estoy arriesgando 100 por operación. Es decir, estamos hablando de un 0,5% fijo por operación. Claro, para conseguir un 7 son 14 operaciones consecutivas ganadas. Es decir, necesito bastante. Y obviamente no tendré 14 consecutivas ganadas. Tendré perdidas, ganadas, pero por tanto el cúmulo tiene que ser 14 trades arriba. Bueno, no, perdona, 14 trades arriba no, porque yo gano más de un 1-1. El RR es más de un 1-1 de mis estrategias. Pero digo, hacia abajo sí que tiene que pasar una gran catástrofe para yo poder perder ese nivel, ¿sabes? Claro. O sea, digamos que ahora ya te lo estás tomando a lo mejor como con más calma, también Sí. entendiendo, claro, el tema del riesgo y también como que las condiciones del mercado ya no están así tan fuertemente tendenciales como lo estaban el año pasado, ¿no? Exacto, son 3 motivos. Uno es que ya he sido Pro M, es decir, ya no tengo esa espina de decir yo he sido Pro M. Lo he logrado, ¿sabes? Obviamente un reto es volver a estar ahí. Y la gente lo quiere y lo espera, ¿sabes? El segundo es que el mercado no está, o sea, está muy incierto, hay mucha macroeconómica, o sea, geopolíticamente está complicado, no es como el año pasado, por tanto, baja el riesgo por eso,
porque digo, si me viene ahora un máximo drawdown, lo que sea, de algunas estrategias, pues no quiero estar cerca del -7, ¿sabes? -10, yo aún estoy en la regla del -10. Eh, y por eso, y porque también digo, oye, medio millón, ganan mucho dinero. O sea, ganan mucho dinero en medio millón, aún así. Por tanto, oye, tengo otras cuentas, diversifico mi trading, por tanto, no necesito estar en un millón. Realmente, por dinero, solo lo necesitaría más por decir a la gente, oye, mira, vuelvo a estar un millón, por ego, ¿sabes? No por lo que te pueda suponer. Que obviamente te supone el doble, ¿eh? Pero claro, volver a estar allí supone asumir ciertos riesgos que ahora mismo pues estoy cómodo ahí. Claro, digamos, es como más por satisfacción personal Sí. que por... Sí. Oye, y de hecho, el hecho de que la gente sepa como en qué etapa estás, cómo vas con tu operativa y que la gente, digamos, como que esté pendiente de tus resultados, ¿eso te genera, como me imagino, cierta presión o no? ¿O sientes que te impulsa más? ¿Cómo te impacta, digamos? Mira, esa presión la sentí al principio. Porque yo empecé en esto, el mundo del trading algorítmico, antes de estar en redes sociales, con cuentas de capital propio ponía 500.000 dólares, varias cuentas, y usaba martingalas. O sea, yo empecé con eso en algorítmico, porque yo vine del manual, perdía. Yo luego, cuando descubrí el algorítmico que podía automatizar las estrategias, las automaticé todas aquellas que yo compré. O sea, yo compraba estrategias a otras personas, las automaticé, ninguna de ellas era rentable. Confirmó mi sospecha de que el problema, obviamente, yo era mal trader manual, pero es que si yo, ¿cómo yo me voy a desarrollar como trader manual si de base la estrategia ya no es rentable? Es perder el tiempo y tú estás mentindo, o sea, tú te crees una mentira. Y eso es un problema muy grande a día de hoy, ¿eh? Es decir, porque mucha gente le dice, no, el problema eres tú, el problema eres tú, el problema eres tú. Cuando, ok, es verdad que tiene puntos de mejora, esa persona como trader, psicológicamente probablemente tenga puntos de mejora, porque estás trabajando sobre una base que nunca vas a ser rentable. Y eso es un problema. Eso hay que conocerlo, ¿no? Tanto ahí descubrí, fase de descubrimiento, de aceptación, descubrimiento y descubrí los martingalas y dije, wow, aquí esto se gana, claro, puedo hacer este tipo de estrategias que manualmente no podía hacer. Pero luego veía que eso tenía las patas cortas y empecé diciendo, vale, pues si yo veo que en Internet no hay estrategias rentables, encima pagando, ¿dónde puedo conseguirlas? Y ahí es donde encontré herramientas de generación de estrategias como Strategic One y empecé en ese mundillo ahí, ¿no? Y al principio, que justo en ese momento, cuando ya llevaba un año con Strategic One, abrí redes sociales, me metí un poco en gente que estaba creando contenido del bando realista, transparente, ¿sabes? Ya no intoxicado de la gente que te vendía cosas que no eran. Pues todo el mundo empezaba a tener cuentas auditadas, tras récords. Y eso yo veía que eso daba, ¿no? Transparencia y autoridad y que la gente diga, vale, lo que está diciendo este tío tiene coherencia, ¿no? Y me metí un poco ahí, ¿no? Tanto al principio, cuando me creé mis primeras cuentas de tras récord, como que ya salías a público, tenía una presión increíble. O sea, increíble. Menos mal que yo no abría la operación manualmente, si no, hubiese sido peor. Y poco a poco, a medida que he asentado un poco las bases, he estado varias cuentas en Darwin Edge, tengo varios Darwins en Gold, he llegado a Pro M, ¿sabes? Todo esto hace que ella vaya más relajado. ¿Sabes? A medida que vas consiguiendo cosas, dices tú, vale, todo lleva su tiempo, me ha costado años tener todo esto. Ahora mismo, sinceramente, si este año no consiguiera nada, en cuanto a hitos nuevos, no pasa absolutamente nada, porque el trading no, o sea, no puedes pretender cada mes o cada medio año conseguir cosas nuevas. O sea, es complicado los mercados, pero ahí tienes un histórico que vas montando año tras año. Ok, buenísimo. ¿Y cómo fue, o sea, tocando el tema de cómo fue que tú pasaste de manual a algorítmico? ¿Eso fue más que nada como por el tema de saber que tu estrategia ya tenía como ventaja estadística o fue como más por la parte psicológica o ambas, si pudieras como explicar un poco? Fue por frustración. O sea, yo estaba en una fase en la cual veía que no tenía resultados. Pasé por la fase de ilusión de al cabo de un año voy a dejar el trabajo, seré rico, no me hará falta nada de nada. O sea, yo pasé por esa fase. Creo que incluso te diría es sano, siempre y cuando no te hipoteques, ¿sabes? En base a esa ilusión, o sea, que no gastes mucho dinero. Y cuando te das cuenta de la realidad, yo creo que considero que estuve 2 años ahí en esa etapa.
Hay gente que se da cuenta mucho antes, creo que es un tiempo medio, ¿no? De más o menos 2 años, cuando la gente se da cuenta, tienes que dar tiempo, ¿no? Y ahí pasé unos meses diciendo no sé qué hacer. O sea, divagué un poco con criptomonedas, dejé un poco el trading, me fui a criptomonedas. Coincidió también que el Bitcoin, esto era para finales de 2017, que el Bitcoin tocó por máximos históricos de 20.000. No sé si esto lo viviste, pero yo lo vi subir de 1.000 a 20.000. Y yo invirtiendo también en altcoins, IOTAs y movidas de estas. Y veía que se multiplicaba por 2 mi capital. En ese momento, junto a la frustración del trading, dije, va, el trading esto de CFDs, forestals, si esto yo consigo duplicar mi capital en 2 días, ¿sabes? Y luego me comí la hostia del 2018 y aquí un poco fue cuando pivoteé al algorítmico. Juntando frustración tras frustración, dije, claro, ahí tú puedes escoger y decir, vale, esto de los mercados financieros es una estafa. No, es imposible. Nadie gana ahí, que mucha gente deriva a esa conclusión. Pero yo dije, oye, voy a investigar un poco más. Después de darme el golpe, una fase de relax y luego dije, venga, voy a volver a darle otra oportunidad a ver qué encuentro. Y ahí es donde lo encontré. Ok. Oye, ¿y realmente el trading algorítmico elimina el riesgo psicológico? Bueno, lo pivota, es decir, te lo elimina al 90%, pero siempre queda algo. Queda algo en el cual, como te he comentado, tu MetaTrader está en tu móvil. Si tú quieres, el MetaTrader, las cuentas están en tu móvil. Yo las abro cada día después de tantos años que hago trading algorítmico. Lo suyo no es abrirlo y verlo una vez por semana, a ver qué tal ha hecho para informarte nada más. Pero yo lo sigo abriendo cada día porque me gusta la adrenalina del mercado, me gusta saber qué hace hoy el oro, me gusta saber qué hace hoy el Nasdaq, me gusta estar informado de estas cosas del mercado, porque eso se nota cuando te gusta el tema, ¿no? Pero claro, si tú tienes, ese ímpetu de, hostia, que a mí me da la sensación que ahora tengo un trade en el oro o en el USDJPI, que también lo opero mucho, que está en positivo, me da la sensación que aquí se va a dar la vuelta. Cuando empiezas a pensar eso, puedes decir, ¿y si lo cierro ahora? Y así no me toca stop loss, porque tú al final, si conoces las estrategias, más o menos sabes cuándo van a cerrar. Pero si tú dices, no, es que dices, se va a dar la vuelta, yo a veces lo he dicho, es que se va a dar la vuelta. Es que voy a poner ni que sea un break-even, pero no, yo no lo hago. Yo esto lo tengo muy entrenado. Esto es el único entreno psicológico que tienes que hacer como trader algorítmico. Si no, es muy fácil. No conectes el MetaTrader en tu móvil y ya está. Total. Y ¿Sabes? el hecho de que tú sigas como mirando el mercado porque te gusta el MetaTrader, me imagino que también te sirve, ¿no? Porque te dará como cierta lectura del mercado para identificar, no lo sé, o sea, esto es una pregunta, ¿no? Pero como para identificar qué mercados te pueden servir más que otros o entender cuándo puede estar fallando algo. O sea, te, te, te sigue aportando, no es como poner tu operativa y dejar 100% la lectura del gráfico o consideras que sí se podría. Yo la lectura de gráfico únicamente lo hago simplemente para estar informado, pero ahora algo que sí me sirve para mi trading es ponerme gráficos de velas de un día o semana, mejor semanalmente, y ver qué activo parece que puede estar en tendencia este año. Es decir, si yo veo un activo, un Forex que, imagínate que tiene, semanalmente te estoy hablando, de lo largo de los últimos 20, 15 años, tiene un suelo muy marcado y justo el precio está bajando y casi tocando ese suelo, yo no lo voy a operar. Porque mira, si, pues yo creo estrategias hacia una dirección, o compra o venta, o puedo tener en la misma cuenta un robot, una estrategia que me opere en ventas y otro que me opere compras. Lo podría tener, puedo tenerlo, ¿vale? Si yo veo un activo que está a punto de tocar un soporte semanal, cuando lo toque, es decir, si yo pongo una estrategia que abre ventas, probablemente me coma stop loss porque ahí va a haber rebote. Va a haber rebote, muy, muy difícilmente lo rompa. Si lo rompe, ya veremos, ¿vale? Pero seguro que antes de romperlo, lo más probable, a veces no, a veces viene una noticia como el COVID, ¡pum! Y te fusila ese nivel tan fuerte, pero lo más probable, y yo juego con probabilidades, es que rebote el precio. ¿Vale? Por tanto, no es momento ni de poner ventas, ni tampoco compras, porque semanalmente no se tira 5 días rebotando y ya empieza el alcista. No, a lo mejor se te tira 5 meses rebotando en ese nivel. Por lo tanto, eso es un activo que, pues este año no. Si veo un activo que está en máximos históricos, la gente tiene miedo a eso. Oye, el activo está en máximo, como por ejemplo el Nasdaq, el oro ahora no, pero el Nasdaq sí. Ahora mismo estamos hablando, el Nasdaq Dow está en máximos históricos y el DAX también creo. La gente dirá,
No, es que yo no voy a poner estrategias en compra porque es que va a caer. Mira, una de las mejores estrategias del SP 500 es cada vez que el próximo día marca un nuevo máximo histórico, abres una compra. Es mucho más rentable que la gran mayoría de estrategias que te puedas encontrar en el SP 500. De hecho, es más rentable eso que ir haciendo DCAs, creo. Esto lo vi en un estudio. Interesante porque se dice mucho que en el tema del S&P cada vez que baja X hay que hacer un DCA porque Sí, al el final no para de subir DCA. en el tiempo. A ver, el DCA gana a la gran mayoría de estrategias, pero justo esta estrategia estaba especificada, no me acuerdo exactamente cuándo tenías que salir, había un patrón de salida, ¿vale? No es ir acumulando, tenías que salir al cabo de unos cuantos días o no sé qué. Pero que comprar en máximos históricos era muy rentable, muy rentable. Y superaba la rentabilidad del SP 500. Eso era, perdón, el DCA no, porque DCA hay muchas maneras. Superaba la rentabilidad propia del SP 500. Claro, batía el mercado O ahí. sea, claro, es decir, yo tengo siempre, o sea, un activo que es tendencial por naturaleza, que es cualquier acción, cualquier índice, cualquier commodity, son tendenciales por naturaleza. Porque cada vez hay más dinero en el mercado, por tanto tienderán a subir. Y eso yo siempre tengo ahí, estrategias en compra. Siempre. Buenísimo. Claro, o sea, y también por la naturaleza del activo, o sea, te sirve mucho también conocer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, prácticamente el S&P 500 es un activo históricamente alcista. Tener Mm. como cierta lectura ahí es súper importante. Sí. Sí, si cae no pasa nada. O sea, la gente dice, oye, si cae, Ramón, ¿qué pasa? Que lo tenemos que quitar. ¿Cuántos años ha caído la bolsa? Sí, ha caído. Pero es que el 70% de los días es alcista. Y tú no vas a ser adivino, tú no tienes una bola de cristal cuándo se va a dar la vuelta o cuándo va a empezar a caer. Por tanto, lo mejor es, pues cuando caiga, caerá. Compagínalo con otras estrategias que en momentos de caída del SP 500 pues te pueda dar un rendimiento. Compagínalo con eso. Pero no intentes jugar al adivino, a la bola de cristal, porque es muy difícil. Claro. Oye, y hablando del tema como de gestión de cuentas, un trader me preguntó, o sea, justamente respecto, me dijo que te preguntara eh, cómo empezar con el tema del fondeo en el trading algorítmico, por ejemplo, con qué tipo de tamaños de cuentas empezar, asumiendo que, por ejemplo, hay activos como el oro que, por ejemplo, un 0,01 a lo mejor te puede mover un porcentaje muy alto. eh, en una cuenta pequeña, pero a lo mejor en una cuenta grande no. O sea, ¿tú cómo recomendarías el tema como de gestión de cuentas en este tipo de situaciones? Vale, aquí hay dos temas y el que has tocado, bueno, porque uno es qué activo quieres operar y qué margen te requiere ese broker para poder operar un 0,01 en ese activo, que es el oro. Primero de todo depende del time frame. Cuanto menor time frame operes, obviamente el stop loss es más chico. Por tanto, ahí podrás operar cuentas más pequeñas, pero si quieres operar H1 hacia arriba, yo creo que cuentas de 50.000, si quieres operar el oro, tienes que operar. Pero yo creo que antes que el activo, es verdad que un trader está muy asociado a varios activos, ¿no? Y le es complicado cambiar de activos. A mí me es fácil, por eso intento empatizar, pero bueno, entiendo que haya gente que sí. El tema es, lo más importante es tu capacidad económica, es decir, esto es lo que tiene que regir el tamaño de la cuenta. Yo, por ejemplo, siempre digo, tengo una estadística que paso con robots totalmente automatizado, luego lo puedo mejorar o no manualmente y tal, pero con robots sin que yo tenga que dedicar tiempo, una de cada cuatro. O sea, una de cada cuatro cuentas yo me la fondeo. Por tanto, si las cuentas de 100.000, que son las que opero yo, cuestan 500 euros, pues yo tengo que reservar 2.000 euros para tener una cuenta fondeada. Y esto es lo más importante en cuentas de fondeo de tener controlado. O sea, tu ratio, tu tasa de acierto. Y lo jodido es, no, vale, yo la estadística es una de cada cuatro, pero claro, se cumple cuando tengo 100 evaluaciones. Yo las cuatro primeras, a lo mejor puedo pasar dos, tal, no, yo lo tengo 100% controlado. O sea, yo es cada cuatro una. Esto automáticamente hay tal, maneras. Pero claro, yo te diría, pues si tú tienes 2.000 euros, opera de 100.000. Pero si estás empezando, si no tienes ese porcentaje testeado, tienes que tener más. Es decir, en lugar de 4, 8 a lo mejor, si estás empezando. Es decir, tú te tienes que poder permitir pagar 8 cuentas de fondeo. ¿Cuánto dinero tienes? 2.000, pues divide 2.000 entre 8 y mira con esa cantidad, que sean 250, qué cuenta te puedes permitir con ese dinero. Ok, claro. Sí, es un tema como de verlo como un negocio y entender como las probabilidades al final de cada cuenta.
Exacto. No enfocarse en tomar una prueba de fondeo y enfocarse puramente en esa. Que al final también Intentar el problema, pasarla, no, no. claro, que mucha gente el problema es que lo hace así, pone también como mucha presión psicológica en sí o sí pasar una cuenta. Y al final esa es la manera como quizás lenta para poder hacerlo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo a ti te suele tomar, por ejemplo, aproximadamente pasar una cuenta de fondeo? Yo sé que esto es muy variable, pero no sé si tú tienes como alguna gestión de Sí. riesgo para optimizarlo lo máximo posible o prefieres que sea quizás despacio. Mira, depende de la empresa, porque hay empresas que me dejan arriesgar por trade un 2% por idea de trade, y hay empresas que te dejan, creo que un 1,4 o un 1,5, creo que es, algo así. Por tanto, las que me dejan operar a un 2% de riesgo las paso más rápido. Y de hecho, lo puedo pasar en 3 días. Fase uno, ¿eh? ¿Vale? Mira, ahora mismo aquí tengo fase uno. Esta la, esta la empecé el 21 de mayo y esto estamos grabando el 28, ¿no? Hace una semana. Y tengo un 2,3% arriba, ¿vale? He estado a un trade de pasarla. Esta. Se ha estado a un trade de pasarla y ahora la he bajado. Pero bueno, como que arriesgo un 2%, cada día más o menos arriesgo un 2% cada día. No, puedo arriesgar un 4% al día. Yo arriesgo un 4% al día, son dos operaciones, ¿vale? Es decir, una operación 2.000, otra operación 2.000. Si hoy, por ejemplo, que yo en las evaluaciones sí que voy a alto riesgo, ¿eh? A estrategias que cada día operan. Si yo las tengo puestas que operen en sesión americana, porque es donde hay más volatilidad, y opero en índices, en evaluaciones, ¿eh? Por tanto, si por ejemplo me hace 2 TPs, pues si llevo un 2,3, pues estará a un 6,3. Bueno, estaré a un trade mañana de pasarlo, ¿vale? Por tanto, fíjate cómo puede cambiar hoy el día. Si hoy estoy a un 2,3, puedo terminar el día estando a mañana un solo trade. ¿Vale? Para que veas. Es decir, más o menos lo suelo pasar entre 4 y hábiles, días de mercado, 4 y 10 días. 4 y 10 sesiones. Más o menos. Sí, la fase uno. Y luego la fase 2 es más rápido. Porque te piden un 5%. La fase 2 es más rápido. Solo fase 2, pues pon entre 2 y, si quieres un dato, y 7 días. ¿Vale? Algo así. Y cumplir los días mínimos también, que algunas empresas como Claro, que por eligen eso un te mes digo fijo. entre 2 y tal, sí. Ok. Y Sí. luego cuando ya sacas el fondeo, ¿cómo es tu gestión? ¿La mantienes, la cambias o cómo es? Cuando yo paso la fondeo, es que yo, esta manera, ahora voy más a volumen, estoy empezando a incrementar el volumen. O sea, es decir, yo llevo muchos años en fondeo de evaluaciones. Yo llevo muchos años en fondeo. Lo que pasa es que nunca, o sea, he aprendido de gente que única y exclusivamente se dedican a fondeo y me han enseñado cosas y tal. Y se me han dicho, de hecho, tengo un Gerard García, que es un colega mío, full fondeo el tío, y me dice, tío, Ramón, tú con robots es que podrías reventarlo, ¿sabes? Siempre me lo dice, ¿sabes? Y digo, tío, es que el tío tiene razón. Y poco a poco me voy metiendo más. Yo siempre he tenido mis 2, 3 cuentas fondeadas y ahí pongo mis robots, que yo sé que son rentables a largo plazo. Los mismos robots que pondría en Darwin, en una cuenta de gestión de capital, ¿vale? Es decir, ya no voy tan agresivo como las evaluaciones. ¿Por qué la quiero mantener? Pues ahora, debido a que ha aumentado el volumen, eh, ahora hay cuentas fondeadas que pongo esos mismos robots, y hay otras cuentas fondeadas donde le pongo los mismos robots que utilizo en evaluaciones, que son más agresivos. ¿Vale? Es decir, yo no voy al 2% en fondeado. No voy. Pero claro, dices tú, tío, es decir, estás sacrificando. Obviamente, me van a aguantar más las cuentas fondeadas si pongo mis sistemas, que sé que son rentables. Porque es muy, muy poco probable que me caigan al menos 10%, sobre todo a lo mejor en el primer año, te diré, ¿no? Pero a lo mejor voy a un 0,5% de riesgo. Claro, A un sacrificas 0,3, rentabilidad. a un 0,2. Claro, por tanto, no le saco tanta tajada, tanto número tan elevado mensual. Lo saco porque tengo varias cuentas, ¿sabes? Pero no las quemo. Y de esta otra forma que estoy empezando ahora también a operar en fondeadas es, tengo más riesgo de quemarla, pero las que me vayan bien, a lo mejor en 1 o 2 semanas le saco $8.000. ¿Sabes? Es tener las dos. ¿Esta nueva forma que comentas también es en el mercado de CFDs o son empresas de fondeos de Ya hago futuro? CFDs. De CFDs. CFDs. Sí. Ok, ok, claro. O sea, al final te enfocas como en porcentajes bajos, pero ya lo vas como haciendo entre varias cuentas, ¿o no? Sí, siempre varias cuentas, siempre, es la clave. Sí, sí.
Y varias empresas también, ¿eh? Varias empresas, porque a lo mejor, yo te diré, yo tuve un problema con FCMO. O sea, FCMO es una de las que yo recomiendo también, pero me banearon porque tenía una cuenta fondeada y dos evaluaciones, si no recuerdo mal. O sea, de 100.000, ¿vale? Una la tenía ya fondeada y dos evaluaciones. Y en las evaluaciones tenía otra manera tal y a lo mejor tenían 80 operaciones, 100 operaciones cada una de ellas hechas. O sea, muchas operaciones en evaluaciones. Para esa evaluación para mí es mucho. Pero bueno, las tenía ahí en automático, de esas que no quería perder, ¿vale? Y hubo un día, o sea, una la operaba por la mañana y otra operaba el robot por la tarde. Algo así, ¿vale? Hubo un día que me fui con la familia el año pasado, en mayo, a Estados Unidos, a Nueva York, y cogíamos el vuelo ese viernes. Y estaba en el aeropuerto, con la niña, teníamos la niña por primera vez un vuelo tan largo y tal, pero tenía la cabeza en otro sitio. Y por algún motivo se me solaparon los dos robots, ¿vale? Y en una cuenta de evaluación no la fondeada, en la evaluación estaba, no sé si el eurodólar en compra y en el otro en el eurodólar en venta. Eso está subido en mi canal de YouTube. Ahora te digo, a lo mejor el eurodólar es otro activo, no me acuerdo exactamente porque hace ya más de un año. Y FCMO dijo, oye, has incumplido una norma, has tenido en dos cuentas distintas, uno en compra y otro en venta. Has hecho un edge. Un trade de 100 trades. Un trade, ¿eh? De 100 trades. Uno, que a lo mejor representaba un profit del 0,2% en una y el otro, ¿sabes? Solo por esto me expulsaron de FCMO. Ah, pero ya no puedes tradear ahí nunca. Solo por esto. ¿Tú qué crees? No crees. Obviamente es un castigo muy severo. Muy severo. Yo no lo he visto a nadie. Yo cuando te pasa esto, lo que te hacen es, uno, te pueden hacer castigo menos severo, un warning. Un warning. Castigo un poquito plus, ¿vale? Oye, te quito la cuenta de... No, te quito el profit. Esto a veces lo hacen. Siguiente nivel de castigo, te quito la cuenta de evaluación. Siguiente castigo, te quito las dos cuentas de evaluaciones. Tercer castigo, te quito todo. Y el cuarto es, no vuelves a venir. Y dices tú, tío, me han aplicado lo más. ¿Por qué? No sé. Yo tengo mis teorías de que conocen que soy perfil público, yo que sé, que a lo mejor me ven capacitado de sacarles dinero, más de lo que gasto y fuera. Me tenían fichado. Yo creo que es así. Yo creo que es así porque si no, no lo entiendo. O sea, yo incumplí y lo digo, ¿sabes? Pero el castigo creo que es severo. Sí, 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 o sea, completamente. Que no te hayan aplicado un warning desde el inicio. ¿Ya les había sacado dinero a esa empresa En desde antes o no alcanzaste? en la fondeada sí, algo sí. No mucho, no mucho, la verdad, ¿eh? O sea, o sea, no llegan a los 10.000 y se acercaban a lo mejor unos cuantos miles, nada más. ¿Cuánto es el retiro máximo que has logrado hacer en una empresa de fondeo? ¿Cuenta Hachi o no cuenta Hachi? ¿En qué? Sí, sí, cuenta Axi. Pues Hachi tuve un retiro bueno, en un mes $45.000. En un mismo retiro porque me coincidió en que, claro, en un mes natural, natural no, de 31 días, me coincidió que pasé de fase, por tanto me pagaron y luego al final de mes también te pagan tanto cuando termina el mes, tú puedes solicitar el retiro cuando termina el mes como cuando pasas de fase. ¿Vale? Por tanto, la conjunción de esas dos eran como $45.000. Y el pago más grande, un solo pago, fue de $24.000. Ah, ese también fue en Axi, ¿no? Sí. Sí, a ver, es que en fondeo es literalmente. Un solo pago, en un solo payout es muy complicado tener $24.000 de un solo payout. Normalmente tienes varios de miles. Normalmente. Bueno, yo creo que es un error es tener que esperar a acumular $20.000 en una cuenta de fondeo para hacer un retiro. Primero de todo, te expones a que te lo denieguen. O sea, si tú te torceas en retiros de 1.000 o 2.000, a lo mejor te habrán pagado hasta 10.000, 16.000 y te deniegan los dos últimos. Por yo que sé, por algún motivo que se han inventado, pero tú ya has cobrado 16.000. Exacto. Sí, sí, No sí. tiene sentido. Y aparte, claro, uno está retirando porcentajes como pequeños, por lo cual también pasas más desapercibido en temas de que no te quieran poner algún problema al retirar el dinero. Entonces, claro. Sí, yo también pienso que a veces en el fondeo es un problema, o sea, puede ser muy arriesgado aquellos traders que solamente fuerzan buscar estar en el leaderboard por ningún motivo y dejar demasiado dinero sobre la mesa. Esto que estamos hablando, la psicología del trader, es justo lo que trabajamos dentro de Psicotrading de Élite. Si quieres trabajarlo en serio, tienes el link aquí abajo. Porque al final el dinero no es de uno
hasta que lo retira. O sea, puede ser muy, muy arriesgado de manera innecesaria, creo yo. Sí. Em, Oye, y actualmente también estás tradeando con DarwinX, ¿o no? ¿Estás tradeando ahí con... ¿Eso todavía lo sigues? Sí, esto es mi principal foco, básicamente. O sea, aunque, o sea, yo siempre empecé en Darknets al principio de todo. Y yo creo que es la solución que va a perdurar en el tiempo. O sea, yo pienso que las cuentas de fondeo o van a pivotar o van a cambiar o va a salir otra cosa, van a terminar regulándose, yo pienso, aunque llevan muchos años en el mercado. Pero los programas van cambiando porque al final son sistemas que, no, que trabajan con cuentas demo. O sea, no son sistemas en los cuales tú ganas, yo gano. O sea, el broker trader gana, el broker gana, no. Necesitan la gran mayoría de gente que está perdiendo dinero, que está dejando dinero, y una minoría que está ganando dinero. De esta forma, este ecosistema se sustenta, tanto en todos sitios que no sea, bueno, cuentas de fondeo, Datsy, todo este tipo de cosas. En Darwin no, es un ecosistema en el cual tú vas contra el mercado y ellos ganan si tú ganas. Obviamente se ganan un spread y tal, pero ellos ganan mucho dinero de la gestión de capital. O sea, si tú gestionas 1 millón, el 5% de lo que hagas ganar se va hacia la plataforma. Y ahí es donde ganan mucho dinero. Pero mucho. Claro. O sea, digamos que porque tienen como también los incentivos como alineados entre el trader y la empresa de fondeo, entonces menos probable que haya como problemas en ese sentido si tú eres buen trader. De hecho, lo dices porque al final a ellos les conviene que seas un buen Claro. trader. Claro. ¿Y actualmente cuánto estás gestionando en Darwinex? En la cuenta donde gestiono más, estoy en 1,3 millones y algo aproximadamente de euros. Porque a veces hablo de euros y dólares, pero estos son euros. Y en total estaré por encima de los dos, entre todas las cuentas. O sea, esa es la que más gestiono. ¿Y cuánto tiempo te ha tomado llegar hasta ese punto? Esa cuenta es un track record de 2 años y 3 meses, algo así, o 4 meses. Sí, aproximadamente, más o menos ahí, claro. Tú cuando empiezas ahí no ganas nada. O sea, no es como la cuenta de fondeo que a lo mejor al mes siguiente estás retirando. Ahí es un camino más largo. Pero es que es naturaleza. Es decir, si tú. Es decir, esto es como si. Esto es como cuando tú fichas a alguien para tu empresa. Es decir, si tú necesitas un CTO, te tiene que haber demostrado que has trabajado de CTO. O al menos en el área de IT, ¿no? Si no, tú no vas a sacar un tío que sale de la universidad, toma CTO. Pum. No sacas, oh, eres trader, me está diciendo que eres bueno. Te doy 1 millón, toma. No, no, no. O sea, tú tienes que demostrarte tras récord. ¿Sabes? Es que es lo más normal. O la gente que ya hay inversores, como pudiéramos ser tú y yo, que tienen sus ahorros y meten dinero en gente que es buena. Es decir, yo no meteré 10.000 euros a una persona que no vea sus resultados, por muchas visitas que tenga en YouTube, ¿sabes? Es decir, yo quiero ver cómo se desenlaza y no quiero ver el año que le va bien. Yo quiero ver cuando ha empezado a caer y cómo lo ha recuperado. Que eso es lo más Eso interesante. es. Sí, sí, sí. Como la Es prueba del decir, tiempo, digamos. claro. Es decir, un track record que solo ha subido, lleva el primer año que solo ha subido, es muy atractivo porque dice, guau, este tío ha ganado un 40% este año. De puta madre. No, no. Pero, ¿y qué pasa cuando va a caer? Porque las caídas vienen. A todo Dios, a todo el mundo, nadie se salva. Por tanto, ese track record aún no ha vivido una caída y una recuperación de una caída. Es mucho más robusto un track record en la cual obviamente ha tenido sus rachas buenas, pero que ya haya caído y haya recuperado y haya marcado un nuevo máximo en su cuenta. Eso es más importante. Sí, 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 porque claro, al final dice mucho también como de la psicología de uno, de cómo se ha recuperado frente a drawdowns, que al final muchos traders ahí por intentar recuperar terminan fundiendo la cuenta. Entonces, claro, Ah, yo creo eso que es. sí, una muy buena manera de verlo para los inversores. ¿Y qué objetivos tienes o aspiraciones con Darwinex con el capital como a largo plazo? A ver, yo la aspiración que tengo y el objetivo es más como academia, porque ahí me permite, claro, toda la gente de mi academia que se alista a Darwinets y se pone, han creado como unas cosas que se llaman tribus, y tú puedes ver toda la gente que se ha listado a mi tribu, todo el capital que gestionamos entre nosotros. Puedes ver todas las track records de todos los traders, puedes ver el detalle de absolutamente todo, día tras día en tiempo real. Y ahí podemos hacer números agregados. Como academia gestionamos ahora, creo que estábamos en 34 o 35 millones, ahora como academia. Somos la que más por el número de traders que hay. O sea, somos la que más. Y claro, yo puedo ver la evolución de como academia, la evolución de ese capital que gestionamos,
podemos ver la evolución de las comisiones que nos están pagando por gestionar ese capital. Creo que ahora estábamos por encima de los 300.000 euros y esto es desde hace un año. O sea, desde hace un año 300.000 euros se han pagado entre todos nuestros alumnos. Parece poco, pero eso es pasta, ¿eh? Es pasta. Y es un poco el objetivo. O sea, yo ya miro objetivo más que personal. Sí, personal, obviamente yo quiero estar junto a ellos. Mi objetivo personal es aportar a ese número global de academia, no a título personal. Eso ya, yo creo que ya estoy cómodo. Yo sé que si a lo mejor me va mal una cuenta, la sabré recuperar. Tengo ya esa psicología de la sabré recuperar. O si no, lo que yo siempre digo a mis alumnos, tened varias cuentas. Porque una la podéis perder. Una os puede ir mal. Tú puedes ser muy buen emprendedor. Todos esos emprendedores o emprendedores de empresas de startups de España, si a día de hoy todos ellos empezaran una startup, ¿crees que todos van a salir a flote la nueva startup? No, ni la mitad. Pero lo consiguieron con una, ¿no? El tema está que tienen la capacidad de un alto porcentaje de que todas las startups que siguen abriendo les funcionen. Pero van a algunas que las van a quemar. Por el trading es lo mismo, es decir, tú te puedes permitir, yo me puedo permitir quemar una cuenta. No quemar, yo nunca quemo cuentas, pero sí tener un drawdown que digas, oye, esta cuenta la aparto. ¿Vale? Es decir, la aparto. Ya no la intentaré recuperar. Me voy a centrar con las otras. Incluso este año me voy a abrir una o dos más. Yo esto lo hago. Sinceramente, no he apartado ninguna en Darwin's. Tenía una apartada que el año pasado me propuse recuperarla, que era, pues tiene un poco algo sentimental mío porque es la primera cuenta que me abrí en 2021, en enero, creo. Y me pasó un poco esto. Llevas 5 años ya con esa cuenta. Esa cuenta ya tiene 5 años, más o menos, tiene un buen track record y tiene una caída muy pronunciada. Tiene una caída del 20%, pero la subí al 25, al 24%. Y tuve un comienzo muy elevado, muy bueno, y una caída bastante pronunciada. Y ahí tuve muchos aprendizajes en esa. Yo he visto gente en redes sociales que en Darwin's tenían cuentas y las han eliminado. Para que la gente no vea, para que la gente no vea sus vergüenzas. Yo sé nombres y todo y tal. Pero yo no lo hice. Porque yo le enseño a los alumnos, mira, esto es un poco mis etapas, ¿no? Como psicología del trader. Y ahora esta la estoy recuperando, ya la tengo, ahora mismo está en Gold, esta cuenta. Y no sé si conoces un poco qué significa estar en Gold, pero bueno, hay 300 cuentas en Gold solo, de más de 12.000 cuentas. Está ahora mismo en Gold y creo que está a un 3% de marcar un máximo histórico de aquel entonces, en 2022, cuando lo marcó. Ah, ya, superar, digamos, su máximo. Sí. Ah, increíble. Después de 4 años ya volviendo, qué bueno. Sí. Bueno, es un reto personal que me puse el año pasado. El año pasado estaba a mínimos. Y dije, mira, venga, ahora con todo el conocimiento que tengo, tal, cómo crear portfolios, seleccionar los activos, me propongo tal. Y bueno, he tenido un rendimiento increíble este último año. Te diría que es la cuenta que más rendimiento he tenido el último año. Wow. Claro, la que llegó a estar como peor ahora es como la que está superando Eh, su máximo. Brutal. ¿Y sientes que hay alguna diferencia entre estar gestionando capital real, por ejemplo, en DarwinX, entendiendo que está auditado, que también pueden estar habiendo inversores, versus cuando operas fondeo, en términos de cómo te impacta a lo mejor psicológicamente a ti, o no hay como ninguna diferencia en la práctica? Mira, a mí trae más dolores de cabeza el fondeo que Darwinets. Primero de todo porque tienes que estar constantemente activo en evaluaciones, en tal, pero sobre todo en a ver si ahora sale una regla nueva y tengo que aplicarla a mi trading. O sea, mi trading no la puede incumplir, ¿no? Estar pendiente de esto. A veces me ha pasado que han sacado una regla y yo, como que soy algorítmico, yo no estoy cada día mirando las empresas y demás. Los manuales a lo mejor sí, yo no. Y a lo mejor yo, no sé, lo miro cada una vez por semana además, o cada más. Y me doy cuenta cuando me sale la alerta. Recibo el correo, warning, y digo, ¿cómo que warning? Lo de la idea de trade, yo me di cuenta con un warning. Dije, ¿qué cojones es esto de la idea de trade? ¿Qué me estás contando de la idea de trade? Dije, venga, pues venga, adaptar un poco ahora las evaluaciones para que las ideas de trade no las incumplan. Y el riesgo también. En esta empresa, de hecho, me he creado una IA donde le he dado todos los enlaces de las empresas de fondeo con las cuales yo trabajo. Le digo, mírate las facts y dime qué reglas tiene en cuanto a idea de riesgo, sobre todo en riesgo. Y así pues puedo saber dónde arriesgar más o menos. Eso está muy bueno. Está muy Sí, bueno. sí.
Nada, brutal, Ramón. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido un podcast brutal, la verdad. No, fue un placer estar por aquí y aportar todo lo que pueda, te digo, a tu comunidad y sobre todo pues que la gente vea que aunque yo opere con robots, no sé si operan mucho o no con robots tu comunidad, Algunos y otros pero no. Hay de algunos, todo. hay de todo. Que al final pasamos todos competimos en el mismo ring, todos vamos al mismo ring. Obviamente unos lo entrarán ellos mismos y yo pongo mis robots, pero que al final es otra manera de hacer trading, es una manera que tiene para mí yo tengo más ventajas que desventajas. Las desventajas que obviamente tienes que aprender una habilidad nueva y a veces pues, entiendo que hay la gente que le dé pereza un poco aprender algo nuevo, sobre todo si le funciona bien el manual, pero si no le va bien, pues es algo a que yo pues animaría a que investiguen.